El laboratorio más complejo que existe no está en la universidad más prestigiosa del mundo, ni tampoco en el laboratorio de una gran farmacéutica. Está mucho más cerca, en el cuerpo de cada uno de nosotros. Nos han dicho millones de veces aquello de que somos lo que comemos y, sin embargo, yo creo que, no sé vosotros, pero al menos yo, tengo muchas preguntas acerca de la nutrición, de cómo nos afecta, como, yo qué sé, por ejemplo, ¿cómo puede ser que los carbohidratos sean la gasolina de grandes deportistas y que los hacen conseguir récords y, sin embargo, nosotros la tenemos a los carbohidratos súper demonizados en nuestra dieta? O ¿por qué rayos nos repite la comida? O sea, es una cosa que yo no entiendo. Entonces, hoy nos vamos a poner la bata de laboratorio y las zapatillas de deporte y vamos a adentrarnos a hablar de nutrición. Muy buenas, ataqueros, bienvenidos al último episodio de la primera temporada de Ciencia y Aparte. Yo me voy de vacaciones, porque este ya es el último episodio del año. Me voy de vacaciones con muy buen sabor de boca, porque en esta primera temporada creo que hemos hablado de un montón de temas, bastante variopintos además, desde el fondo marino con Alex Abello hasta los desastres naturales con la directora del Instituto Geológico Minero. Y hoy vamos a tratar un tema que está mucho más cerca de nosotros, en nuestros cuerpecitos, pero que creo que también es súper interesante, y es la nutrición. Así que lo voy a hacer muy bien acompañada de María Blanco. Muchas gracias por venir, María. Muchas gracias a vosotros, Ángela, por invitarme. María es bioquímica de formación, nutricionista de profesión y deportista de pasión. O sea, tiene todas las cositas. Yo no sé cómo te da el tiempo, María, la verdad. Lo intento. Poco a poco, ¿no? Haciendo mucho croquis. Y pues ella además trabaja ahora mismo en el equipo técnico de un equipo de fútbol de primera división, o sea que se dedica diariamente a muchos de los temas que vamos a tratar. Y María, yo para empezar con todas estas preguntas, que como te digo tengo muchas, me gustaría hacer una pregunta que además yo le hago a muchísima gente, típica conversación de comedor, que es: si pudieras comer solo una cosa por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Lógicamente no quiero que me digas una cosa que sea lo que más te gusta, me gustaría que fuera algo que nutricionalmente hablando fuera interesante. Pues voy a responder, creo que un alimento que a día de hoy está en controversia, porque es el huevo. Uh-huh. El huevo es un alimento muy completo, tiene casi todas las vitaminas, tiene minerales, tiene un completo aminograma, es decir, la proteína que necesitamos, tiene todos los aminoácidos, y si le faltase algo sería la vitamina C, le faltaría fibra, le faltaría otras cosas, pero bueno, el huevo es el alimento que yo elegiría más completo a nivel nutricionalmente hablando, como el que me nutriría. Luego ya, pues bueno, imagino que el mundo seguiría allí, entonces yo buscaría la vitamina C, sí, buscaría otras cosas. Yo siempre digo, y quiero que evalúes mi respuesta, ¿vale? Porque además yo cuando lo digo siempre me hago la que soy muy lista, ¿sabes? Que yo siempre digo que si pudiera comer solo una cosa, comería cocido toda la vida, porque digo, tiene de todo, tiene legumbre, tiene la pasta, tiene carne. Es verdad que fruta se me ha olvidado, ¿no? Pero tú me has preguntado por un alimento. Sí, obvio. Eso ya es varios juntos y entonces es completo. Totalmente. Por lo tanto, es una comida completa. Totalmente, pero es que yo no soy nutricionista, entonces yo ahí digo lo que yo quiero. No, pero el huevo. El huevo es una respuesta. Por ejemplo, ¿no? Hay otros, pero sería yo creo que menos completo, como las sardinillas. Las sardinillas también sería una buena opción, dices, ¿no? Sí, las sardinillas, en aceite de oliva. Ojo, ahí lo tenemos. No, pero yo elegiría el huevo. Es súper completo. Y con colesterol, que luego yo creo que hablaremos de ello. Sí, además me has quitado una pregunta que voy a aprovechar y ya te la voy a hacer, que tenía reservada para más adelante, pero es precisamente porque, como has dicho tú, hay muchísima controversia a lo largo del huevo, porque como tantas cosas, a veces nos dicen una cosa y luego otra, en los medios oímos diferentes fuentes, pero ¿cuántos huevos podemos comer? ¿Hay límite realmente? ¿Es esto de 1 al día, 2 al día? ¿Depende de tu peso? ¿Cómo funciona? Sé que del tema que vamos a hablar es un tema que genera diferentes opiniones, que está muy polarizado, que está en boca de todos, que está en todas las redes sociales, que la gente tiene opiniones muy diferentes. Y con respecto al huevo, y yo no soy especialista en la endocrinología o en medicina, por lo tanto el médico a lo suyo, yo soy nutricionista, y si yo tuviese que recomendar algo,
yo soy de las que tiene la opinión de que el huevo es un alimento que se puede tomar todos los días, que dependiendo del peso de cada uno se puede tomar más huevos, pero bueno, la media está entre 1 a 3 huevos diarios, o 2 a 4, ¿vale? Huevos diarios. Porque, sí, o sea, que en general un límite que cualquiera, o sea, no creo que haya mucha gente que come más de 4 huevos al día. No, al menos yo no lo sé, depende cada uno en su casa lo que quiera hacer. Lo dudo. Bueno, no creo que hay gente, sí que hay gente que come más de 4 huevos al día. Bueno, seguro. Sí, luego hay personas que comen incluso 6 o dependiendo. Pero bueno, como todo, desde mi punto de vista, es equilibrio, es balanza, y la nutrición creo que hay que enfocarla desde un punto de vista de equilibrio también, y luego decisiones personales, pero en la evidencia científica el huevo diario, 1 a 3 huevos, es totalmente saludable, porque luego podríamos restringir o evitar otro tipo de alimentos que nos pueden perjudicar mucho más que el huevo. Pues justo eso te iba a preguntar, porque igual que decimos, considero que el huevo, al menos en el pasado, ha tenido muy mal marketing y era como un poco demonizado en nuestras dietas. ¿Qué alimento dirías tú que, sin embargo, tiene un marketing estupendo y que nos venden mucho, o que la gente dice que es muy bueno consumir y, sin embargo, sin más? Pues fíjate, yo creo que, y vuelvo a España, porque cuando has dicho que me dedico a trabajar en un equipo de primera división, pues no es en nuestro país, pero me encanta volver con mi lenguaje y con mi país a donde estamos. Creo que aquí es el aceite de coco, porque tenemos un aceite muy rico, que es el aceite de oliva, y que tenemos muy buen origen, porque estamos aquí, y es de primera mano, y está como muy... también con mucha propaganda, auge, sí, como ¿no? un auge. Como que está de moda. El aceite de coco tiene muy buenas propiedades, pero igual que tiene muy buenas propiedades el aceite de oliva, y está con muchísima propaganda el aceite de coco, cuando en nuestro país podemos utilizar la misma forma el aceite de oliva. Aunque yo creo que todo el mundo utiliza el aceite de oliva virgen extra. Pero respondiendo a tu pregunta, el aceite de coco. El aceite de coco. Yo la verdad no sé los ataqueros que nos oyen y nos ven, pero yo no he comprado aceite de coco en mi vida, la verdad. Pero incluso me parece que no solo para la nutrición, creo que el aceite de coco también para el pelo, para hidratante, para desmaquillante, que tiene muy buenas propiedades, jolín, pero también tenemos nuestro aceite de oliva, aunque también es muy caro, ¿no? Y no nos vamos a utilizar tanto para la cosmética. Eso sí que es cierto, que yo he visto que la gente se lo pone de mascarillas, el aceite de mascarilla del pelo. Pero vale, pues económicamente, pero hablando de propiedades y el uso a nivel culinario, el aceite de oliva. El aceite de oliva es virgen extra. Y así, si hablamos de otros alimentos, porque ya me has contestado a la pregunta del huevo, que en los que hay mucha duda o que la gente pues eso no sabe, ¿debo tomarlo porque sí que es bueno o lo tengo que eliminar de la dieta? ¿Qué hay con la sacarina? ¿Es buena o es mala? Jolines. El tema de los edulcorantes. A ver, es que creo que desde el 2020, vale, quizás yo, a lo mejor era previo a mi investigación, cuando yo termino la carrera, cuando empiezo a introducirme más en el ambiente de la nutrición, porque al final la bioquímica es un montón de cosas, pero bueno, regulación del metabolismo, bioquímica clínica, nutrición, ¿vale? Aparece la microbiota en mi vida y en la vida de todos, y ahora pues todos estamos hablando, todos y todas, estamos hablando de microbiota. ¿Y qué son la microbiota? ¿Qué son las bacterias que tenemos en el intestino? O lo que... En fin. Entonces, los edulcorantes. Creo que no hay mucha evidencia, o que no hay una evidencia definida sobre si, por ejemplo, la sacarina provoca cáncer, o si la sacarina genera un pico que no genera un pico como el que genera el azúcar, pero puede haber cambios al utilizar no solo las sacarinas sino edulcorantes en la microbiota que tenemos dentro, ¿vale?, de nuestro intestino, y eso nos puede afectar a otras áreas, ¿vale?, porque la microbiota... ¿Qué es la microbiota, María? Porque como que lo que dices tú lo hablamos mucho, pero ¿qué es? La microbiota o el microbioma es el conjunto de bacterias que están conviviendo con nosotros en nuestro intestino, ¿vale? Entonces, cuando hay modificaciones en esas bacterias que se pueden modificar
bien por la comida, pero también por el estrés que llevamos, por la falta de sueño, por, pues por nuestro entorno, por los tóxicos que a lo mejor no solamente nos comemos, sino también tóxicos que también está muy de auge decir disruptores endocrinos, ¿vale? Vale. Que aparecen en la cosmética, que aparecen en las sartenes, que aparecen, o sea, en el material que utilizamos en la cocina. En fin, que pueden hacer que esas bacterias que tenemos, que supuestamente tienen que estar en una eubiosis, que es un equilibrio, ¿vale? Genera la disbiosis, que es un desequilibrio de esas bacterias. Ya sea porque hay más o porque hay menos, o no. Bueno, porque así. cambia la población de esas bacterias. Imagínate, es muy, muy simple el ejemplo. Si te tomas una hamburguesa todos los días, tú estás favoreciendo la aparición de unas bacterias, mientras que si tienes una alimentación, vamos a decir mediterránea, porque yo estoy a favor de nuestra alimentación mediterránea, con vegetales, con legumbres, con proteína, pues estamos alimentando otro tipo de bacterias. Que si tú tuvieras una alimentación equilibrada con todos los colores de las verduras, con la proteína, pues tendrías una colonización de bacterias o un crecimiento de bacterias en equilibrio, mientras que si de repente solamente te alimentas de X comida rápida, pues eso genera una disbiosis porque aumentan. Pero eso es como muy básico explicarlo así, ¿vale? Un tipo de bacteria. Fenomenal. Yo creo que se ha entendido muy bien. Es como si hay tú tienes una comunidad de vecinos, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿crecen los del piso A, los del piso B, o crecen todos a la vez, o solo crece un grupo, ¿no? Entonces se puede generar un desequilibrio. Por lo tanto, volviendo a la pregunta de los edulcorantes, creo, ¿vale? Porque hay cierta evidencia de que los edulcorantes pueden favorecer un crecimiento o generar disbiosis de esas bacterias que tú tienes en el intestino y afectar, porque lo que iba a decir que hay un eje intestino-cerebro, es decir, una comunicación y por lo tanto una comunicación con el resto del cuerpo directa e indirecta, por lo tanto todo lo que pase aquí nos va a afectar. Nos afecta al cerebro. Entonces no hay evidencia científica que conozcamos ahora mismo de que la sacarina sea el demonio, sino que en general los edulcorantes nos pueden afectar, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos edulcorantes que son, no me gusta decir bueno o malo, o ni adecuado ni no adecuado, sino que son, ¿cómo lo definiría? Bueno, menos recomendables. No, mejor, más recomendables, como puede ser el xilitol o el eritritol, que son polialcoholes. Al final no es como la sacarina, que es un compuesto creo más químico, pero al final, si es en una dosis pequeña, porque ¿cómo se dice, no? Que el veneno está en la dosis, ¿no? Si es una dosis pequeña, no pasaría nada. Ahora, creo que con esto, la respuesta que voy a decir ahora, me voy a meter en un jaleo, porque si yo tuviese que elegir entre la sacarina y el azúcar, yo elegiría el azúcar. Guau, pues... Pero también dependiendo qué tipo de azúcar. Bueno, sí, pregúntame. Sí, no, digo que quede claro que al menos lo que decimos, todo está en el equilibrio, entonces que si tú te quieres tomar una sacarina con tu café de por la mañana, pues bueno, puedes continuar haciéndolo. Si tuviera que recomendar... Mejor sin, claro. Eliminarla. Mejor sin, está claro. No, porque al final si lo piensas, como he dicho, lo de la dosis está en todos los días. Si haces un año son 365 días y si 10 años, 20 años, bueno, pues puede... Que también con el tema de la evidencia científica. A día de hoy tenemos una opinión, tenemos una evidencia que puede cambiar. Si tenemos mejor material, imagínate, con 20 años o mejor herramientas para generar otros estudios, pues todo está en proceso, todo está en cambio para mí. Continuo cambio, obviamente. Depende, has dicho, yo prefiero el azúcar, depende de qué azúcar. ¿Por qué? ¿Cuál es mejor que cuál? He dicho lo del azúcar, también tenemos que tener en cuenta que vamos a hablar de salud, pero yo vengo de un entorno deportivo, donde se busca el rendimiento, donde se busca pues, tirar de la energía, y el azúcar es una fuente de energía. Entonces, imagínate que yo tengo un deportista que... vamos a poner todo en un paréntesis, estamos hablando de... Cada caso es individual. Obvio. Yo no estoy diciendo que a lo mejor el café con azúcar sea lo más adecuado y cada uno... Pues si hay que hacer un cambio, por ejemplo, una persona, imagínate que te viene también un deportista con unos hábitos totalmente desregulados y pues hay que hacer cambios poco a poco, pero por ejemplo, si tienes un entrenamiento por la mañana, tomarte un café con azúcar le va a favorecer más que tomarte un café con sacarina.
a nivel de fuente energética de azúcar, carbohidrato, que te dé la energía para ese momento. Luego ya vendrán con lo del pico de glucosa, que es el índice glucémico súper alto. Bueno, es un ejemplo que elegiría antes el azúcar, en ese caso. Y los tipos de azúcar. Eso te iba a preguntar. Bueno, pues los tipos de azúcar... ¿Qué tipo de azúcar hay? Hay uno que ahora no me sale, que es como moreno. O sea, no es moreno, no es azúcar moreno, pero que es como... Bueno, me es indiferente, pero... Cuando tú dices que prefieres el azúcar, ¿un tipo? ¿Tienes alguno en mente? Es que al final te iba a responder con algo que probablemente... Los alimentos que también encontramos hay que ir a sitios también muy específicos para encontrar calidad en el alimento. Sí. Entonces, aunque no quito que la calidad con la que tienen en el supermercado no sea una calidad no adecuada, pero por ejemplo puede haber más refinado o menos refinado. Te iba a poner el ejemplo ahora del arroz, porque me ha venido a la cabeza que mucha gente pregunta por el arroz blanco, integral. Totalmente. Y luego una fiebre, de hecho, no solamente con el arroz, con la pasta. Es una locura la nutrición. Es una locura la nutrición. Cada día yo me encuentro leyendo más cosas, intentando investigar para poder tener una opinión lo más sólida posible y jolín, ayudar a la salud de los demás en la medida en la que puedo. Pero bueno, entonces el arroz, la poca fibra que tiene el arroz integral, por ejemplo, a mi modo de ver, sería mejor tomar un arroz blanco que tenga menos arsénico que, por ejemplo, el arroz integral que tiene más arsénico. ¿Vale? Vale, pues ahí queda. Pero bueno, pues por ejemplo con el azúcar blanco es el más refinado, el azúcar moreno es el azúcar de caña. Bueno, pues al final ese azúcar, la molécula de glucosa, nos va a afectar de una forma muy parecida. Me quedo con el azúcar, no con la sacarina. No con la sacarina. Vaya eslogan, vaya. Y es cierto que, vamos, yo he oído que el azúcar, cómo afecta a nuestro cerebro, es casi como afectan las drogas. O sea, como que hay un proceso químico, no tengo ni idea, yo no soy química, pero quería preguntarte si realmente hay ese tema de adicción que tanto se dice que toda la bollería industrial, todos los productos azucarados que son como adictos, ¿tiene que ver con el azúcar o tiene que ver con otras cosas? Creo que en general todo tiene que ver con un todo. Desde que nacemos, pues también tenemos un entorno, tenemos unos recursos aprendidos de recompensas, ¿vale? De aprendizaje-recompensa, y por lo tanto, que no lo sé, esto no lo sé si hay, vuelvo a la evidencia científica de que digan que el azúcar es adictivo. Sí que los alimentos ultraprocesados que has nombrado son más palatables porque tienen un conjunto de grasas, azúcar, que sean crujientes, que tengan más sal, que los hacen hiperpalatables y que sí que pueden generar esa sensación de placer a nivel neurobiológico. Sí, como que tiene dopamina, ¿no? Que te produce sí, ahí... pues y además luego con todo el tema que he dicho ahora del aprendizaje, que cómo aprendes tú a relacionarte con la comida y cómo tu cuerpo aprende que una cosa va a afectar de una forma u otra, me explico. Que si tú asocias, o porque ha sucedido así, que tú te tomas esto y te segrega esta sensación, o suples una emoción, o intentas, pues ahí entramos en lo que se está denominando ahora el hambre emocional y el hambre real, ¿vale? Pero bueno. Yo es una cosa que me he preguntado mucho. Yo digo, ¿por qué cuando somos tan pequeños de repente la recompensa es el chocolate y no me dieron un brócoli? Y yo asocié el que fuera el brócoli mi premio de por las tardes, ¿sabes? También tengo yo esa pregunta, pero porque si tú ahora te pones a investigar cómo... ahora me voy a meter en un pedazo de, como dicen, el melón, abro el melón, de que cómo la gente educa a sus hijos. Pero sí, incluso te pones a scrollear en Instagram, vas a ver variantes de cómo, por ejemplo, cómo se debe introducir los alimentos desde que somos más pequeños, hasta en qué momento tienes que empezar con los azúcares. Bueno, pues ahí... Sí, quizá quizá, no sé si me puedo meter en ese melón. Bueno, yo qué sé, es que por una parte pues vamos a los atletas de alto rendimiento.
No, pero iba a decir que sí que es cierto que es como nos educan, y luego también lo que acabas de decir tú, pues que si tiene más, vamos, opino, si tiene más azúcar y es más crujiente y tiene tal, pues de repente entiendo que nuestras propias papilas gustativas es como, está más rico, esto es más delicioso. Pues al final es eso, el azúcar sí que genera una respuesta dopaminérgica, y ¿lo podemos llamar adicción? Bueno, pues yo no lo denominaría adicción, pero se le podría decir. Y cambio, María, totalmente de tercio para preguntarte otra cosa que además a mí en primera persona me afecta muchísimo, que es beber agua. Siempre se nos ha dicho que tenemos que beber agua, 2 litros al día, tal, pero que no es recomendable beber agua en las comidas, o al menos no beber mucha agua. ¿Esto es verdad? Porque es que yo bebo muchísima agua mientras como, ¿sabes? Luego a lo largo del día no tanta, pero mientras como es cuanto más agua bebo. ¿Pero sientes sensación de sed durante...? Hombre, si te comes un cocido... Todos los días de tu vida. No, pero... Bueno, individualización, ¿vale? Sí, cada caso es un mundo, ¿no? Individualización, porque, por ejemplo... pues una persona que está saludable, que no tiene problemas de hipocloridria, que tiene, que produce bien los ácidos con los que tiene que hacer la digestión, que no tiene un problema luego posterior también de reflujo, que tiene una distensión positiva, bueno, pues si bebe agua durante las comidas no hay ningún tipo de problema. Yo personalmente no bebo agua. Ya. Pero yo sí. Pero no se disuelven los ácidos, el cuerpo está preparado. Al final tú también absorbes agua con la comida. Cuando te tomas una sopa, por ejemplo, un caldo de huesos, también hay la molécula de agua. Bueno, si yo como nutricionista te tengo que recomendar algo, es mejor que se espacie el agua antes de comer y después de comer, pues para que hagas bien el proceso de masticación, las enzimas que tú tienes, que son las enzimas los que van a cortar la comidita, pues esté todo en donde tiene que estar, pero que si bebes agua durante la comida y no te provoca ningún tipo de problema o de... pues, bebe agua. Gracias. Llevo haciéndolo a ver, si te bebes 2 litros de agua durante la comida, quizá tienes que ir al servicio durante también. Ya, luego me pasa. Pero es verdad que es muy atípico. Yo creo que la mayoría de la gente tiene más el problema contrario, que creo que la mayoría de la gente bebe menos agua del que debería a lo largo del día. De hecho, beber agua. Y yo siempre digo, yo creo que yo me paso. Nunca lo he comprobado, pero yo digo, yo creo que me paso de los 2 litros. A nivel deportivo, y creo que nos vale para todos, no me acuerdo del nombre de la escala, ¿vale? Pero es una escala de colores de la orina y la puedes tener en cuenta. Luego a lo mejor la podéis buscar. Y con los colores de la orina puedes ver el nivel de deshidratación que tienes, básico. Sí, cuanto más oscura, más deshidratación, ¿no? Y cuanto más clara, transparente, más deshidratación también. Porque, claro, la orina tiene que estar entre un color yellow pálido. Como, ¿vale? Como pálido. Nuestras estanterías. Bueno, un poquito más claro. ¿Vale? Porque si también nos vamos al otro extremo de beber mucho agua y miccionar mucho, estamos también perdiendo electrolitos en la orina. Es decir, que cuando está muy transparente y estamos yendo al servicio mucho, ¿vale? Más de 10 veces al día, ¿vale? O menos, de 6 a 8. Buah, me las tengo que contar. Yo creo que estoy en ese grupo. Hay que contárselas veces. Yo estoy en ese grupo. Pero bueno, lo que te estaba diciendo, que si está muy transparente también puede ser un indicativo de que estamos sobrehidratados y puede ser una sobrehidratación y estar eliminando electrolitos que son importantes para tu cuerpo. Vale, me llevo apuntes para casa, voy a contar cuánto bebo al día y cuántas veces voy al baño al día, porque es que yo seguramente pecaré de lo que casi nadie peca. Quiero que abramos juntas otro melón, ¿vale? Que está muy de moda, creo también. Yo lo he intentado alguna vez, y es el tema del ayuno intermitente. Ajá. ¿Es tan bueno como dicen o es una moda pasajera? Jolín, a ver. ¿Cómo denominamos ayuno intermitente? ¿Como herramienta o estrategia nutricional? ¿Como programa de restricción? ¿O te digo cuándo comer, pero no el qué comer? Para mí, el ayuno intermitente
definido bioquímicamente es la ventana en la que no comes, en la que el cuerpo está, bueno, pues haciendo su limpieza, por decirlo de forma así general, y la tiene que hacer pues durante mínimo 10 horas, y me encantaría que en España fuera 12 horas, ¿vale? Sí, porque en España como cenamos tan tarde, ¿no? A lo mejor en otros países que cenan a las 6 de la tarde y luego desayunan, no sé, a las 6 de la mañana, hay esas 12 horas. Pero nosotros que cenamos en muchos casos a las 11 de la noche y desayunamos a las 8, Ángela, es una locura. No nos da lugar. Pero es que yo he llegado a la realidad del mundo tarde, con 28 años, cuando me he ido del país. O sea, ¿tú prefieres los horarios de fuera o qué? No, es que tendríamos que hacerlo así. O sea, si yo te tengo que decir, no me gusta decir, pues vamos a hacer una estrategia de ayuno intermitente porque vamos a perder peso y porque vamos a hacer una autofagia y una biogénesis mitocondrial, y que claro, es que te lo venden así como... Exactamente con esas palabras, ¿eh? Te lo juro, te lo pones en internet ahora mismo, incluso te lo dice ChatGPT, te lo dice. ¿Vale? Y no como, y es que no es una herramienta para mí para perder peso, ni para quemar más grasa, ni para hacer una limpieza, porque es que luego también no hay vuelvo a la evidencia, no hay estudios científicos claros que, por ejemplo, hagan una gran diferencia entre el ayuno intermitente y lo que denominas restricción calórica, ¿vale? Que es ¿no sabes lo que es la restricción calórica? Pues entiendo que es tomar menos calorías, ¿no? Vale, pero sí, el déficit energético. Vale. Entonces, haciendo déficit energético, que sería quemar más calorías o comer menos calorías de las que necesitas, llegas a la misma limpieza de tu organismo. Pero yo de lo que te estaba hablando es que el ayuno intermitente que tendríamos que tener aquí en España es también lo que es los ritmos circadianos. Vale. Lo que el cuerpo, mover un poco o alimentarnos en función de nuestro sol. Claro, no vivir en contra del sol como hacemos. También es que tenemos aquí una vida muy activa, y también luego hablaremos, o no sé si hablaremos, de cómo afecta, no solamente estamos hablando de nutrición, sino todo el entorno, el estrés, lo habéis hablado ya, el descanso. Por lo tanto, aquí tenemos mucha actividad. Y nos vamos a dormir más tarde, cenamos más tarde, por lo tanto la digestión a lo mejor no la hacemos después de nuestra cena, no con las horas que necesitaríamos para irnos ligeros a dormir. Por lo tanto, mi ayuno intermitente sería intentar cenar antes para poder hacer más horas de recuperación fisiológica. Para recapitular, lo recomendable, luego ya cada uno que lo adapte a su vida como buenamente pueda, sería intentar tener mínimo 12 horas de ayuno intermitente. Exacto. Bueno, mínimo 10, deseable 12. Pero que 12, fíjate lo fácil que sería estar terminando, o sea, a ver, pues he dicho, individualización. Ya no me meto en horarios de trabajo, trabajo nocturno, porque si ahora yo me pongo a hablar de que es bueno comer cuando está el sol porque tenemos más sensibilidad a la insulina, es decir, que hacemos mejor la digestión, absorbemos mejor, pues hay gente que no puede. Pero bueno, si cenas a las 8 y haces el desayuno a las 8, son 12 horas. Y eso sería lo perfecto. Bueno, lo perfecto. Bueno, lo que sería fácil de que cada uno metiéramos en nuestra vida, más o menos, luego lo que dices, cada uno con sus problemas, pero... Vale. Yo es que en mi familia siempre se cena muy tarde, María. Entonces, ¿qué me vas a decir? Yo intento cenar antes y luego llego a casa de mis padres y cenan a las 11 de la noche y es horrible. Si te cuento la realidad, es que, claro, yo estoy en mi vida pompa europea digo europea, nosotros somos Europa, pero sí, somos españoles y nuestros horarios son diferentes. Ceno a las 7, desayuno a las 8:30 y llego aquí y se me olvida. Claro, y unas cervezas y vamos. Claro, uno entra en nuestra rutina, en nuestros hábitos de aquí. Totalmente. Entonces el entorno no ayuda. Y tú que, precisamente como dices, tu vida europea, que como he mencionado al inicio, estás ayudando a un equipo de fútbol, trabajando en el equipo técnico.
precisamente me interesa también tu punto de vista acerca del deporte. Y esto que hablamos del ayuno intermitente, hay gente también que dice que es como muy favorable hacer deporte por la mañana en ayunas porque te ayuda a quemar más grasas. ¿Esto es real? ¿Qué pasa a nivel metabólico, si me puedes contar, cuando estás haciendo deporte sin haber metido nada en tu cuerpo? A ver, de forma sencilla. ¿Por dónde empiezo? El cuerpo tiene vías energéticas, ¿no? Pues hay unas que son más rápidas, como puede ser la fosfocreatina, ¿vale? Lo que llamamos la creatina suplemento, ¿no? La creatina. Sí, la creatina que se supone que... Bueno, dicen que es para intentar ayudar a recuperar mejor tu cuerpo y que al día siguiente tengas menos agujetas y todo eso. Bueno, pues ¿no? La creatina lo que nos ayuda es a recuperar ese almacén que tenemos de una energía rápida, ¿vale? Que nos ayuda a ser más explosivos, saltar. Bueno, son los primeros segundos en el deporte y en todos nosotros. Si tú te pones a hacer ahora un sprint, lo primero que vas a utilizar es la fosfocreatina o esa vía, ¿vale? Y después ya entramos a las vías de los carbohidratos y después tendríamos la vía de las grasas. Entonces, por tiempo, empiezas con la de la creatina, después vas quemando el azúcar que tú tienes almacenado en los músculos. El azúcar, por llamarlo, se llama glucógeno, ¿vale? Y es lo que tú tienes almacenado en los músculos, en el hígado, y según vas gastando eso, no hay un no hay un interruptor, ¿sí? Que directamente sea, pues ahora cambio de esto del hígado y me empiezo a quemar la grasa de los músculos. La grasa de los adipocitos, la grasa del tejido adiposo. Bueno, pues no, hay algo intermedio en el que a partir del minuto, ahora no quiero mojarme en el minuto, pero más del minuto 45 ya empieza a quemarse grasa, ¿vale? Pero bueno, que estos son los sistemas de energía del cuerpo y es muy complejo todo este tema porque también es tema de la flexibilidad metabólica. Volviendo a la pregunta, por la mañana, si tú estás en ayunas y no has comido nada desde el día anterior, tú tienes unas reservas ahí de tu tejido adiposo, porque tenemos grasa, ¿no? Tenemos unas reservas de glucógeno hepático en el hígado y de glucógeno en los músculos, ¿vale? Vale. Entonces, si nos ponemos a hacer deporte, lo primero, nuestra glucosa que está en la sangre, pues vamos a empezar a utilizarla, que ya está bajita. Sacamos glucosa que tenemos en los músculos, en el hígado, y entonces empezaríamos con el tejido adiposo. Pero eso pasaría también si comes. Eso pasa en un estado de ayuno. Claro, pero de una forma tienes menos reservas porque a nivel hepático ya estás casi terminando el ayuno nocturno, necesitarías reponer ya con azúcares, pero no estaba hablando del azúcar que hablaba antes, ¿vale? Azúcares complejos para intentar que ese azúcar del glucógeno del hígado vuelva a su estatus. Luego hay otras vías de conversión. Es que es muy complejo el cuerpo. Pero es que lo que no te estoy entendiendo es... he entendido que cuando tú te pones a hacer deporte, primero quemas el glucógeno de la sangre, luego tiras desde el hígado, ¿no? Y luego ya lo último llegas al del tejido adiposo, por ejemplo, vamos a ponerlo así. Que es el que la gente que quiere perder peso es lo que se quiere quitar de encima, ¿no? La grasa. Pero esto, mi pregunta es, ¿pasa tanto si haces deporte en ayuno como si lo haces habiendo comido? Totalmente. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre hacer deporte en ayuno y no? Que vas a estar más cansado, que probablemente te va a costar más sacar las reservas que tienes, y aquí yo creo que me refiero, porque yo lo he probado todo, también has dicho que de pasión deportista. y bueno, pues digo, he sido luchadora, yo no sé si mucha gente sabrá del deporte, y he probado... ¿Lucha libre? Sí, lucha libre. Y he probado, pues hablo de mi historia personal, todas las estrategias, y sabiendo cómo funciona bioquímicamente el cuerpo, da igual que seas deportista o que seas amateur o que seas una persona, que te vas a cansar más. Si tú pones no me sale la palabra en español. Si repones las energías por la mañana, vas a generar una sesión de entrenamiento mucho más eficiente, vas a gastar más, vamos a decirles, no me gusta hablar en calorías, vas a gastar más calorías, tu músculo va a ser más eficiente, vas a tener mejores resultados y después a lo largo del día vas a tener mejor quema del resto, porque sigues quemando
durante el día, ¿vale? Entonces, va a ocurrir lo mismo. Es mejor que tú repongas ese ayuno nocturno de la noche, que tengas reservas de glucógeno hepático, muscular, bien cubiertitas, haces un buen entrenamiento y después ya hablaríamos del resto de variables que nos van a hacer perder de peso, pero no en primera instancia el ayuno más ejercicio por la mañana va a hacer que pierdas peso. Vas a estar más cansado, no vas a estar de mal humor. Oye, que si te va bien... Ya. Eso te iba a decir, digo, lo hago todo mal. No, porque luego también volvemos a la individualización. Si a ti te va bien y te has hecho la noche anterior una buena cena con carbohidratos complejos, que tenga, yo qué sé, quinoa, tenga tu arroz, con tus verduras, con tu proteína, probablemente si no es una sesión muy intensa, vas a encontrarte bien. Vas a rendir. ¿Vale? Sí, pero que tú pero no eres... como objetivo... Eso es, no eres especialmente la gran fan de tener que hacer deporte sí o sí en ayunas. Cada uno que haga lo que quiera, pero que tú consideras que con un, por lo menos lo que ahora está tan de moda también, el preentreno por lo menos, para tener un poquito más de energía. Y fíjate, y ahora que pues hablando, estaba pensando ahora, incluso en mujeres, o sea, al final cuando tú estás en ayunas, el cuerpo intenta buscar un mecanismo para buscar la comida. Esto es como muy ancestral, ¿vale? Y se sube el cortisol, sube la noradrenalina, perdón. Y hay en personas que tener ese cortisol alto por la mañana y forzarlo tampoco es positivo. Probablemente, no sé si qué tipo de vida tienes, qué tipo de control emocional tienes, pues bueno, ese cortisol ahí, si además lo forzamos, si lo forzamos 16 horas, 18, pues hay personas que no se adaptan bien a esa situación. Hay mucha gente que dice, cuando haces deporte, en los siguientes 30 minutos tienes que tomar una fuente de proteína para ayudar a tu músculo a crecer. La ventana esta de 30 minutos. Ventana anabólica. ¿Qué opinas acerca de esto? Mira, a nivel performance, alto rendimiento o que se necesite pues, dar al cuerpo, siempre, cuanto antes le demos al cuerpo la recuperación que necesita, es decir, los alimentos y los nutrientes que necesita, cuanto antes se lo demos, más rápido vamos a recuperar. Y le tendremos que dar también los adecuados, no nos vale cualquier cosa. La ventana anabólica se ha visto que dura, creo que hasta 48 horas, pero lo más óptimo no sería hacer un ayuno. Imagínate, terminas una sesión de, vamos a decir, miles corriendo y venga, bueno, pues la ventana anabólica dura 48 horas y lo doy dentro de 2 días, no. Obvio. Pero no hay que tomárselo de forma inmediata. De hecho, hay personas que son respondedoras, que no responden bien a la comida de forma inmediata, ni incluso al líquido. ¿Cómo trabajo yo? Bueno, pues lo primero que hay que darle al cuerpo es carbohidrato para que recupere el glucógeno que te he dicho antes, los azúcares que tú tenías almacenados. Bueno, pues los ha perdido en el deporte, los tenemos que recuperar. Antes que la proteína. ¿Cómo trabajas tú? Pero bueno, lo intento dar juntito. Vale. A ver. Pero siempre se habla de la proteína y lo que has dicho tú, tenemos muy demonizados los carbohidratos, también porque hay mucha corriente. Hay otro tipo de estrategias, cetogénica, vale, low carb, que son muy bajas en carbohidratos. Bueno, pues el carbohidrato es importante a nivel deportivo, incluso a nivel de salud. Pero hay diferentes alimentos. No, perdón. Justo te has adelantado porque esto que has dicho, cetogénica, es lo de la dieta keto, lo de entrar en cetosis. Es que yo todo esto, chicos, me es un poco ajeno porque yo como lo que buenamente puedo y ya está. Pero claro, es otra de las dietas que ahora mismo se ven que están mucho en auge. No sé si nos puedes explicar un poco para que todos podamos entender cómo funciona esto de la dieta keto y también qué opinas sobre ella. Antes que me estaba hablando de las vías energéticas del cuerpo, bueno, pues cuando tú estás falta de nutrientes y el cuerpo te pide y necesitas energía, pues hay una rama del cuerpo que produce cuerpos cetónicos, ¿vale? En falta, cuando no tienes carbohidrato, incluso del músculo, se puede generar también glucosa, ¿vale? Vale. Entonces, no me voy a meter en... No me meto en ese jardín. Bueno, porque es que si no me puedo... Estar aquí 3 horas, vale. Pero que son los cuerpos cetogénicos, es otra forma de tener energía en el cuerpo, ¿vale? Pues cuando estás en ayuno, ¿vale? Cuando estás en ayuno o en una baja dosis de carbohidratos. Por eso las dietas cetogénicas, o llamado estrategia cetogénica, es intentar no consumir carbohidratos para que el cuerpo produzca las cetonas. Vale. ¿Y eso se supone que qué provoca?
¿Que pierdas Bueno, peso? Pues, no, tirar de energía que no venga de la glucosa que tú estás comiendo, sino producirla. Incluso también de las grasas que estás consumiendo, porque la grasa también te da energía como kilocaloría. Pero bueno, a ver, como herramienta, como para un momento puntual, y además si te genera adherencia, es decir, que si te gusta, te encuentras cómodo, yo haría también distinción entre mujer, hombre, porque nuestros ciclos son mucho más complicados. Claro, con las hormonas. Exactamente, somos muy diferentes y lo que se ha estudiado en hombres no lo podemos, ahora se está haciendo muchísimos más estudios con mujeres, pero no podemos hacer lo mismo. Entonces, individual. Y la cetosis o dieta cetogénica para deportistas yo no la escogería porque buscamos rendimiento, buscamos tener la energía de forma rápida y bueno, pues con la cetosis vamos a tener un periodo de adaptación hasta que tú te encuentres bien ahí. Bueno, pues hay gente que se encuentra más rápido en esa cetosis, otras personas tardan más tiempo. Y es que si no abro también el melón del riesgo cardiovascular, el tema del colesterol, el LDL, porque la polarización ahora es alta de la gente que piensa que el colesterol alto es beneficioso. ¿Eh? Bueno, será que yo estoy muy en mi mundo, claro, muy metida. Muy metida, o sea, hay gente que piensa y me paso todo el día estudiando. ¿Hay gente que piensa que el colesterol alto es beneficioso? Bueno, pues... o sea... Bueno... es que te voy a recomendar cosas para leer, te las voy a pasar luego. Vale, si hay una lista de recomendados la dejamos en la cajita de descripción de libros sobre Pero los no hay que aprender. cosa para poner esto todo esto es en paréntesis o entre comillas. Hay un montón de estudios de riesgo cardiovascular, de colesterol, LDL, y yo no me mojo con lo de que el colesterol alto no pase nada, o porque España, una de las enfermedades o una de la tasa de mortalidad, ¿cómo digo esto? Sí, la tasa de mortalidad, ¿o no? Sí, que una de las enfermedades que más causan mortalidad en España es el riesgo cardiovascular. Problemas cardiovasculares. Problemas cardiovasculares. Y bueno, pues sí que hay mucha controversia ahora con el tema de las estatinas, el colesterol alto, en cuáles son los límites del colesterol, en dónde los tendríamos que... Bueno. Entonces voy a recapitular, sí, porque es que es un tema, claro, que nos afecta tanto a todos que yo creo que nos vamos por las ramas. Y cuando estábamos hablando de la dieta keto, esta es para deportistas. Tú no la recomendarías. No. Y para población en general, por lo que yo te entiendo, tampoco es tu favorita. No. Yo creo que vuelvo a mi dieta mediterránea, que tenemos que tener un equilibrio. Por lo tanto, ni el carbohidrato es malo, malísimo, ni las grasas son malas, malísimas, ni un alimento es malo, ni un alimento es bueno, ni puede ser en ciertas ocasiones más adecuado, en otras ocasiones menos adecuado. Si, por ejemplo, lo llevo al entorno donde yo estoy trabajando, que es el fútbol, pues si podemos buscar una periodización, o sea, intentar que en la semana, porque tú juegas... Vamos a poner lo más básico, el domingo, intentar que haya días que tengan más vegetales, porque tengan ese día sea más fácil hacer la digestión porque el entrenamiento es más suave y podemos incluir más esas fuentes, y cuando nos vamos acercando al momento de la competición, meter más carbohidratos porque los vamos a necesitar. Una persona que no hace un deporte de alta intensidad o que no necesite exponer al cuerpo ni esas cantidades de carbohidratos, pues tiene que buscar un equilibrio. También un equilibrio para mí mental, de sueño, de hábitos, pues eso, de estrés, y en el que esté la nutrición, y por lo tanto elegir carbohidrato, elegir grasas, elegir un poquito de todo, elegir vegetales, pero todo en un equilibrio, ni tan mucho de una cosa ni tan de otra. Y, por ejemplo, todo esto de la proteína, porque yo no sé lo que dices, si es que antes no estábamos tan puestos en todo este tema, o que ahora se habla mucho más en general, o que yo he llegado a este mundo ahora, pero yo no había hablado de, voy a meter un poquito de proteína en mi plato, jamás en mi vida. ¿No? Y ahora, de repente, como que todo es proteína, y tenemos yogures proteicos, y el queso es proteico, y hay pan proteico. Toda esta... era de tenemos que meter el marketing de que estos alimentos tienen proteína, ¿realmente es beneficioso? ¿O
¿Los yogures realmente son más proteicos que un yogur natural? No sé, ¿cómo funciona esto? A ver, estamos, ¿cómo puedo definir esta palabra? Hiperproteinizados. Sí, sí, me gusta. Sí, como así como marketing. Necesitamos proteína, porque la proteína, si tú no tienes esos aminoácidos, el cuerpo necesita de X aminoácidos esenciales, ¿vale? Para poder generar ese músculo, para poder estar saludables entonces tú necesitas esa proteína. Y necesitamos unas cantidades de proteína adecuadas de forma diaria. Bueno, pues los rangos están entre 1,8 y 2 gramos de proteína por kilo. Hay que calcularlo, cada uno con su peso, y luego eso es la proteína neta. Es decir, que un pollo, 100 gramos, tiene 20 gramos de proteína neta. Vale. Y hay que llegar a nuestras cantidades. Y volviendo a la ventana anabólica y los 30 minutos, no pasa nada si en ese momento tampoco metes la proteína, que tiene que ser a lo largo del día. Y mi recomendación es que sea en unas dosis moderadas, es decir, que no sea, por ejemplo, en la noche me meto todo el kilo y por la mañana hoy no he comido nada. Además, la proteína nos va a hacer que estemos más saciados y que, bueno, pues tiene muchas ventajas. Entonces, por la mañana con nuestros huevitos tomamos la proteína y en diferentes raciones a lo largo del día. Que los alimentos sean más, que los alimentos tengan más proteína añadida, pues hay ciertos alimentos que sí, que por ejemplo el yogur puede tener proteína del suero añadida y puede ser una elección que, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de mi madre, o de que a lo mejor tiene menos apetito por la proteína que a lo mejor mi hermano, ¿vale? Que está en proceso de crecimiento. Puede ser una opción adecuada y fácil y que va a tener un poco más de proteína. El pan proteico, por ejemplo, yo no lo compro. Lo compré el otro día. ¿Sí? No. Pan de molde proteico, que era como una incongruencia en sí misma. Pero yo lo vi el de proteína y yo, bueno, pues es más saludable. Sí. Me siento bien. No. Bueno, pues hay ciertos alimentos que pueden ser una ayuda para incluir más proteína en el día, pero hay otros alimentos que son alimentos que de por sí ya ¿para qué necesitas añadirle más proteína a eso? No, el pan es tu pan con su harina, no hay que añadirle una proteína que probablemente creo que vendrá del gluten o... No tengo ni idea. Ahora no miré los ingredientes. Ahora desconozco todos los ingredientes del pan de proteínas, pero bueno, estamos hiperproteinizados. No hay que tomar una dieta alta en proteína, el riñón va a tener que digerirla y... Pero ¿tú crees que habitualmente, y ya no hablo de la gente con la que tú trabajas, ¿no? Que están como súper, imagino, controlados y tal, sino a la mayoría de nosotros, ¿realmente estamos hiperproteinizados? ¿O tomamos menos proteína de ese 1,5, 2 gramos por kilo? Porque yo nunca he hecho mi cálculo, pero sospecho que tendré más déficit que otra cosa. Pues fíjate, depende de la persona, porque también tienes una población que... está muy en la proteína, que están tomando muchísima cantidad de proteína. Pero sí, en general, quizá estamos hiperproteinizando los supermercados y los productos porque veníamos de un déficit de que a lo mejor no estábamos consumiendo la suficiente proteína, pero bueno, porque te iba a poner el ejemplo de que a lo mejor había pues, más problemas de sarcopenia, o sea que había más pérdida de músculo cuando nos vamos haciendo más mayores, pero creo que no es necesario, que comiendo la proteína, por ejemplo, incluso de las legumbres, dietas veganas también son capaces de meter proteína de otra forma que no sea la vegetal, o sea, la animal, perdona. Entonces, no hay que excederse con este tipo de productos desde mi punto de vista con más proteína. Ya te digo, por ejemplo, el tema de los yogures o la proteína en polvo, si por ejemplo crees que no has llegado a tu requerimiento ese día, es una buena opción. Volvemos a los edulcorantes. Si tiene, por ejemplo, no tiene edulcorantes, eso es mejor, pero si tiene una stevia, la proteína o ese yogur será ligeramente mejor. Ligeramente mejor. Vale. En fin, ese tipo de productos, pero si, por ejemplo, te encuentras un pan con más proteína, yo no lo elegiría. No lo cojas en el súper, no seas como Ángela. ¿Y qué 3 suplementos, bueno, 3 por poner un número, pero sí que recomendarías? Porque igual que la gente está muy en el momento de proteína, creatina, creo que estamos mucho también en el magnesio, omega 3 y otros tantos que yo no conoceré. ¿Cuáles, en tu opinión, son realmente útiles? Pues fíjate, es que te iba a decir, depende del país, porque me encuentro en que en España tenemos una fuente de alimentos
frescos, porque estaba pensando en el omega 3, que yo tengo que tomar como suplemento porque no accedo a una buena fuente de omega 3. Estando fuera de España. Exactamente. Resido en Eslovaquia, no me importa. Y es difícil tener un buen pescado, o que sea un pescado fresco, o que, por ejemplo, la sardinilla, que tiene una muy buena fuente de omega 3 más que el atún, porque los pescados más grandes tienen más metales pesados, ¿vale? Entonces siempre hay que elegir el pescado más pequeñito. Pues bueno, pues a veces no viene en el aceite de oliva que yo quisiera, entonces ese sería un gran suplemento para mí, el omega 3. O si no te gusta el pescado, no estás tomando suficiente pescado, el omega 3 para mí es un pedazo de suplemento, ayuda a vamos a decirlo así, las funciones antiinflamatorias de nuestro cuerpo, ¿vale? Y es necesario, es esencial. Necesitamos el omega 3 porque la conversión que tenemos en el cuerpo es muy pequeñita y tenemos mucho omega 6 que proviene de la comida más procesada, ¿vale? Omega 3, siempre que sea de buena calidad, que venga de pescados pequeñitos y que tenga un test pasado de que no tiene metales. Ese sería un pedazo de suplemento. Vale, omega 3. ¿Vale? ¿Qué otro? Otro, por ejemplo, en rendimiento deportivo sería la cafeína, pero tú me has dicho que no hablamos de rendimiento deportivo, entonces, sí, no sé. pero por ejemplo, como para todos más bien. Sí, porque la cafeína y la creatina para mí están muy enfocados al rendimiento deportivo y bueno, pues ahora hay estudios de creatina que dicen que son favorables a nivel neurológico. Yo creo que iniciándose eso, por lo tanto la creatina más a nivel deportivo, o un gramito de creatina al día si no tome suficiente carne, en fin. El magnesio porque, pues sí que existe un déficit de magnesio porque tampoco comemos tantas verduras, tantos vegetales, ni tampoco no lo hacemos de forma diaria. Ojalá todo el mundo, o sí, lo hiciéramos de forma diaria en la cantidad en la que lo necesitamos. Y el magnesio bisglicinato, que es el que tiene una absorción más fácil y por la noche. El magnesio, sí, que nos ayuda también a la relajación muscular, también lo recomiendo en deportistas. Luego hay otros tipos de magnesio que se pueden tomar por la mañana. ¿Y qué otro suplemento? Así que... Sí, son esos dos, ¿eh? Yo simplemente lo digo porque... Sí, tampoco me vuelvo loca con los suplementos, porque el tema del colágeno pues va dependiendo. También, imagínate, vuelvo a lo mío, en diferentes momentos de la temporada o en diferentes momentos del atleta, si está en un momento de recuperación por una lesión, iba a decir injury, por una lesión... Pues van rotando. Si tenemos una alimentación para una persona saludable que está cubierta por vegetales, frutas, que tenemos vitaminas, minerales, tenemos aminoácidos que vienen de la parte tanto vegetal como animal. Bueno, no me meto tampoco en el tema de la carne roja, ni para mi dieta mediterránea. Tenemos también aporte de granos integrales, de carbohidratos como la patata, el boniato. No tendríamos por qué suplementarnos muchísimo. Ya, con pastillas, ¿vale? Además de, ¿no? Y también, para mí, existe ahora algo que nos estamos tomando suplementos que ni siquiera sabemos la calidad, porque hay un montón de marcas de suplementos. Sí. Entonces, incluso se venden muchos en supermercados en los que vamos todos, que yo digo, ¿esto realmente será bueno? Por eso he dicho lo del omega 3. Pues encontrar un omega 3 que te valga, voy a decir el precio, pues 5 euros, pues yo no compraría ese omega 3. Hay que ir muy cuidadoso con los suplementos, por lo tanto, siempre, si tú no tienes la capacidad de estar investigando todo el rato, que lo dudo, pues tener a un profesional al lado que te ayude, al menos, o te asesore con qué tipo de suplementos, y ya me meto también en teniendo un análisis de sangre, claro. No ir a ciegas. Pero así como básicos, si te ves que falta pescado en tu alimentación, pues un omega 3. Si ves que no estás comiendo suficiente verdura, pues también nos falta un magnesio. Y una vitamina D. Si no... la vitamina D, que no la he dicho. Bueno, fenomenal. ¿Y la vitamina D? La vitamina D, porque estaba pensando el poquito sol que tengo yo, el buen sol que tenemos aquí en España en diferentes momentos del año. Pero la vitamina D, que yo creo que pasará a llamarse también hormona, es muy necesaria en el sistema inmune del cuerpo y en muchas funciones del cuerpo, y a veces estamos por debajo de los valores de referencia, por lo tanto una vitamina D. Bueno, pues ves, nos ha salido top 3. Omega 3, magnesio y vitamina D.
María, yo aparte de lo que estamos hablando, de los tipos de dietas, de los alimentos que nos generan más dudas o no, hay otra cosa que siento a mi alrededor, no solamente pues eso, de la gente que conoces y de tus compañeros, tus familiares, tus amigos, y es como que cada vez hay más enfermedades digestivas. Yo no sé si esto es una realidad contrastada con datos o si es que realmente ahora nos preocupamos más por nuestra alimentación o los especialistas tienen más cuidado. Pero, por ejemplo, enfermedades como el SIBO, yo no sé los que nos escuchan, pero yo hace 2 años yo no sabía, vamos, de hecho creo que no sé lo que es el SIBO, pero que hace 2 años este tipo de enfermedades ni siquiera se oían. ¿Realmente vamos hacia una sociedad o estamos sufriendo más de estas enfermedades digestivas? A ver, sí que es cierto que a día de hoy hay muchísima más investigación, por lo que te he dicho antes de la microbiota. Hay mucha más investigación, se saben muchas más cosas que antes. Pero el SIBO es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Vale. ¿Y cuál es la otra que me has dicho? Bueno, no sé si menciona otras, pero colon irritable, hay como varias enfermedades. Porque luego hay otras que son más funcionales, que son del propio, pues, llámale órgano. Pero lo que yo iba a decirte es que, como vuelvo antes al eje intestino-cerebro y a la regulación que tenemos que tener, porque se ve que es forma, pues que hay una comunicación. Metabolitos, que son moléculas que producen tus bacterias, están comunicando cosas a tu cerebro, ¿vale? Y al revés. Por lo tanto, muchas de estas enfermedades que tú dices que estamos teniendo a día de hoy, que a lo mejor vamos a padecer más, vienen también causadas desde mi punto de vista, por los hábitos que tenemos. ¿Una mala alimentación puede generar este tipo? Sí. ¿Un mal sueño? Sí. ¿Un alto estrés? Sí. ¿Tabaco, alcohol? Sí. Entonces, es un conjunto. Sí, un conjunto de factores que están afectando a nuestro sistema digestivo. Porque cuando tú estás estresada, pues hay gente que se le cierra el estómago, que a lo mejor incluso tiene estreñimiento o que por el otro, o todo lo contrario. Sí, o tiene ansiedad por la comida. Sí, pero bueno, a nivel, por ejemplo, de gases, de flatulencias, de hinchazón, de malestar digestivo, hablando más a nivel funcional, no solamente como pues, el comportamiento, sino a nivel funcional, pues afecta. Y muchas desregulaciones pueden venir por ahí. Por ejemplo, si tienes también una alimentación desequilibrada, puede haber un sobrecrecimiento, o sea, puede haber una mala limpieza de esa parte del intestino, llamémoslo limpieza, y te puede haber un sobrecrecimiento de unas arqueas y tener, bueno, pues, lo que al final lo que están midiendo en el sobrecrecimiento bacteriano son los gases que se producen y por lo tanto saben si tienes, pues X bacterias u otras, ¿vale? Las producciones de metano. Y al final, pues, ¿qué te iba a decir? Sí, no, pero eso lo hemos mencionado al principio de la conversación, justo esto de cuando yo te he dicho que es la microbiota, ¿no? Y que pueden crecer unas u otras, pero es cierto que quizá yo nunca había pensado tanto lo que estás comentando, que a lo mejor tienes una enfermedad digestiva simplemente porque no estás durmiendo bien. Que entiendo que no es simplemente, que será un conjunto de cosas, ¿no? Pero que siempre decimos, es que me sienta mal el ajo. Y a lo mejor es que no te sienta mal el ajo, sino que, yo qué sé, no estás durmiendo bien o que tienes un periodo de estrés. Pero es que te iba a poner ejemplos de mi pequeña experiencia, ¿vale? Pero te lo puedes testar en ti misma. Cuando a veces hay ciertas cosas que te apetecen o te sienten... Bueno, no sé, ¿tomas café? Sí, tomo café. ¿Y no hay en ocasiones en las que a lo mejor te apetece menos el café o te sienta peor? O... Sí, obvio. Bueno, pues... puede ir relacionado con lo que está sucediendo en ese momento, o si has descansado peor, o si hace 2 noches a lo mejor habías estado por ahí y has tomado X copas de alcohol y pues lo que llamábamos antes flora intestinal, que a día de hoy es la microbiota, pues también se te desregula. Pero las enfermedades como tal, que son también crónicas, pues tienen que ver mucho el sistema inmune, y el sistema inmune viene también alterado por otros tipos de factores, que también es la alimentación, sí, nuestros hábitos alimenticios, también a la hora a la que lo comemos, con quién lo comemos, cómo lo comemos, con qué distracciones comemos, cómo descansamos, qué deporte hacemos, todo. Todo afecta, para bien o para mal, porque tenemos que tener mucho cuidado con muchas cosas. Es que me da rabia responder así, pero es que al final somos
somos un todo. Y además también un todo con lo que nos rodea. Con quién nos comunicamos, con quién vivimos, con cómo trabajamos, cómo gestionamos nuestro día a día. Totalmente. Y eso nos afecta directamente. Y luego nuestra alimentación también. Obvio. Y además de todas estas enfermedades que estamos hablando a nivel digestivo, hay otro tema que creo que tiene que ver mucho con la nutrición que no hemos hablado, y es el famoso metabolismo, ¿no? Que hay gente que dice tener o cree tener un metabolismo lento, en los que yo me incluyo, ¿no? Que parece que yo como 1 gramo de arroz y a mí me engorda muchísimo, y el de al lado tiene un metabolismo rápido, y todo lo contrario. Sin embargo, yo he estado oyendo que a lo mejor no tiene tanto que ver cómo nos afectan en este caso los carbohidratos con cómo es nuestro metabolismo, sino con cómo nuestras bacterias reaccionan a estos carbohidratos. Bueno, a estos carbohidratos. ¿Esto tiene algún tipo de sentido? Ni siquiera sé si se me ha entendido la pregunta. Pero sí, te he entendido la pregunta. A ver, nosotros somos genética, ¿no? Vale. Porque tenemos un ADN que luego se puede expresar de una forma, que tiene un fenotipo, un genotipo y un fenotipo, ¿vale? El fenotipo al final es el que viene, el que se afecta. Dado del exterior, ¿no? Sí, porque... Me acuerdo de conocimiento del medio. ¿Vale? Por lo tanto, con respecto al metabolismo, pues probablemente tú tienes unos genes y yo tengo otros, y ahora existen un montón de test de genética, igual que existen los test de la microbiota, y podríamos ver qué tipo de genes tienes tú, qué tipo de citocromos, qué tipo de... ¿vale? Probablemente, pero no creo que sea una diferencia tan abismal, pero bueno, sí que hay diferencias a nivel genético de ti a mí, ¿vale? En cuanto al metabolismo. Con respecto a las bacterias, la absorción de los carbohidratos, pues las bacterias están ahí ayudándonos, es una simbiosis, pero el tema de engordar por cómo tú absorbes esos carbohidratos no son por tus pobre bacterias. Ella está haciendo todo lo que puede. Pobre bacterias. Bueno, a veces las estamos eliminando y matando pues porque estamos comiendo otras cosas o estamos muy estresados y estamos matando a nuestras propias bacterias y generando otras malas. ¿Vale? Pero viene por todo lo que te he nombrado antes, que es el todo. Es decir, que no es que a ti el pan te esté engordando, porque pobre pan también, estamos demonizando un montón de cosas que son adecuadas o no adecuadas dependiendo del momento. Si te gusta el pan, tendrás que tomarlo, pero tendremos que ver el background, o sea, tenemos que ver tu mochila o cómo están siendo el resto de hábitos, porque no creo que estés engordando solamente por comerte el pan. Habrá que ver cuánta cantidad de pan, con qué lo estamos acompañando, si es una morcilla, sí. ¿Vale? Entonces, si es una hoja de lechuga, ¿no? Entonces, bueno, pues puede haber cierta señalización de las bacterias que pueden estar afectando a nuestro metabolismo, pero que la causa directa no es porque tus bacterias estén metabolizando así el pan, sino pues hay otras indirectas que te están generando ese entorno de ganar más grasa o de tener más peso o de engordar más, como tú lo has definido, no solo por tus pobres bacterias, sino que hay otros factores, sí, ¿no? Que afectan, no solo como son las bacterias, pero lo del metabolismo sí que tiene que ver, ¿no? ¿O no? Bueno, pues es conocerte también. Claro. Y también ver el tipo de ejercicio que estás haciendo, cómo ha sido tu ejercicio también en los últimos 10 años. Es que al final también el ejercicio está mostrando una cara de que tiene mucho impacto en nosotros, en cómo, igual que el sueño, y cómo nos movemos y cómo descansamos. Incluso el descanso es a veces más importante que tu nutrición, porque se ha visto que si tú tienes un mal descanso, cómo te levantas, cómo se levantan tus hormonas, cómo está tu apetito, está totalmente desregulado si tú tienes un buen descanso. No sé si te pasa alguna vez que a lo mejor has dormido 5 horas porque tenías que hacer no sé qué, a la mañana siguiente te levantas como un poco más en estado de estrés y como con más apetito, y que bueno, pues se ha desregulado un poco el sistema de la leptina y la grelina, que hay 2 hormonas que te están regulando la saciedad, y es el sueño, porque no le has dado el suficiente descanso al cuerpo y está como desregulado. Entonces, en lo que afecta a ganar peso, bajar peso, perder grasa, ganar grasa, ganar músculo, masa muscular, pues son muchos factores en el que la alimentación juega un papel fundamental
y yo ya no me voy tampoco a ir a la caloría exacta, bueno, pues habrá que saber en qué cantidades nos estamos moviendo nuestro cuerpo, porque yo no voy a ser igual que tú, y ahí entra el factor genético, ¿vale? Y el factor ambiental, o sea, del entorno. Y si tú no tienes un profesional que te ayude, pues ir a poco conociéndote, viendo si con estas cantidades estoy así, como me encuentro, tengo proteína en todas las ingestas, tengo carbohidratos en al menos 2 ingestas, tengo vegetales, tengo fibra, bueno, y partiendo de esa base, ir haciendo pequeños cambios, porque también somos unos locos, hacemos unas dietas. ¿Qué es dieta? Hay que tener hábito, hay que tener una rutina, y cambiar un hábito cuesta. Entonces, si partimos de X, para llegar a otra X más Y o X más 1, habrá que cambiar una pequeña cosa, generar adherencia y cambiar la siguiente. Poquito a poco. Sí, sí, no estas dietas locas que todos, quien más, quien menos ha hecho, como 1 de enero, cambio de vida. ¡Qué desastre! Totalmente. Sí, porque bueno, pues hay muchas cosas implícitas, no solamente la alimentación, y se focaliza solamente ahí y a la pérdida de grasa, y bueno, pues ahí nos hemos salido un poco de la salud. Sí, pero no nos preocupamos tanto sobre, tengo que dormir 1 hora más, no. Sino que tengo que comer 1/4 menos de cantidad para adelgazar no sé cuánto. Bueno, y fíjate cómo impactaría eso en ti y en tu regulación. Imagínate que a lo mejor pues yo me quito, hago el ayuno, y lo que hago ayuno intermitente por la mañana, no desayuno. Para mí es un insulto, una palabra. No. O sea, bueno, es una jodienda levantarme y no tomarme, yo qué sé, el café con leche, porque es que la leche me han dicho que corta el ayuno y que me va a implicar tal problema, tal desgaste, que es que no va a ser no va a ser en largo plazo, es que lo voy a dejar en 2 semanas. Yeah. Entonces tiene que haber un cambio de un hábito que te sea fácil, y luego el siguiente. Poquito a poco. Pues hablando de hábitos, voy a hacerte la última pregunta, María, y es si pudieras cambiar un hábito nutricional que la mayoría de nosotros hagamos y que quizá no sea tan positivo, ¿cuál sería? Un cambio nutricional. Bueno, nutricional o de hábitos que bueno, estén relacionados con la nutrición. Nutricionalmente sería incluir más verduras y vegetales, y ya no hablo a nivel deportivo, sino que tengamos más fibra, que intentamos coger las vitaminas y los minerales de alimentos, y ser un poco más veggies. Entonces intentaría decir a la población que comamos más vegetales y comamos más fibra, incluso también, pues, y el tema, iba a decir legumbres, y bueno, también dirán, pues que me sienta mal, bueno, pues también el tema de la tolerancia habría que verlo, pero más verduras, frutas, vegetales. A nivel de cambio, pues los que te he dicho antes, el nivel de estrés y el descanso para mí son fundamentales. Y eso que estoy aquí hablando de nutrición. Sí, pero que está todo relacionado. También cuando hablamos del sueño, el doctor Daniel nos comentó también cosas de nutrición, porque nos guste más o nos guste menos, si queremos cambios, imagino que tienen que ser poquito a poco, pero teniendo en cuenta todo nuestro cuerpo. Pues María, voy a acabar, no te vas a ir tan rápido, porque hago una ronda de preguntas rápidas, ¿vale? Vamos a intentar ser sí o no, ¿vale? Luego a lo mejor quieres matizarme, pero intentemos... No matizo. Intentemos ser directas, ¿vale? Son solo unas pocas, así que voy con ellas, ¿vale? Primera, el Nutri-Score, lo de las que es mejor verde o rojo. ¿No puedo matizar? En las etiquetas. No. Vale. ¿Es una buena iniciativa? ¡Hala! Sí. Vale. ¿Los vegetarianos necesitan suplementos? Sí. ¿Es cierto que la miel no caduca nunca? Es cierto. ¿Fruta con piel o sin piel? Con piel. Depende, Ángela. ¿Coca-Cola cero o Coca-Cola light? ¡Hala! ¿Cero o light? Sí. Cero. ¿A favor o en contra de hacer dieta, como tenemos todos en la mente hacer dieta? En contra. ¿A favor o en contra del desayuno intermitente? ¿Desayuno? Intermitente. En contra. ¿A favor o en contra de suplementarnos en general? A favor.
Pues María, muchas gracias por haber venido a Ciencia y Aparte y por haber cerrado conmigo esta primera edición, esta primera temporada. Así que nada, ha sido todo un placer. No, gracias a vosotros, gracias a ti, gracias al equipo y por haberme invitado, por haberme escuchado y nada, enhorabuena por esta temporada. Muchas gracias. Así que gracias, Ángela. Muchas gracias. Y a vosotros, ataqueros, pues ya sabéis, un placer teneros siempre al otro lado. Hemos hablado de muchísimas cosas, como habéis visto, de nutrición, pero creo que efectivamente, como es un tema que nos toca tantísimo, puede que hayamos dejado muchas preguntas en el aire. Si es así, sabéis que tenéis la cajita de comentarios para dejarnos vuestras dudas, vuestras sugerencias, decirnos qué tal os ha parecido la temporada, cuál ha sido vuestro invitado favorito y todo lo que queráis. Y por mi parte, nada más, desearos unas felices fiestas y a descansar todos muchos. Espero que nos veamos a la vuelta. Un saludo.